Hola, ¿qué tal? Les habla Don Luis, el brujo del poder negro. Muchas son las personas que me han estado preguntando sobre mis inicios dentro de las prácticas de ocultismo y prácticas de brujería. Y el día de hoy quiero dedicar este video y este espacio a platicarles un poco para que también ustedes se adentren dentro de las vivencias, experiencias que en un principio yo tuve que pasar para poder ejercer estas prácticas con una fuerza mayor, con una preparación mayor que me ha llevado a poder hacer las cosas como las hago hasta el día de hoy y poder crecer dentro de este tipo de prácticas. Voy a empezar por comentarles que es importante que ustedes conozcan que quien me apoyó en un principio fue una mujer perteneciente a mi familia, y en su momento pues esta persona tenía un trato con el demonio, tenía un pacto con el demonio, practicaba únicamente lo que es la magia negra, no llevaba ningún otro tipo de práctica más que esta, ¿no? Y fue una persona muy importante dentro de mi desarrollo espiritual y mi desarrollo en ese tipo de prácticas ocultistas, puesto quien me inició en la práctica de la magia negra, ¿no? Del sendero de la mano izquierda. Y voy a hablarles un poco sobre ella porque su historia es verdaderamente fascinante y estoy completa y absolutamente seguro que a ustedes les va a agradar bastante, les va a causar mucha curiosidad y me van a hacer varias preguntas que en su momento estaré contestando. Cuando yo llego a cierta edad, dentro de mi adolescencia, estaba yo en ese entonces en secundaria, se acerca esta persona a mi familia. Entonces hace el comentario pues de que tengo yo que desarrollar esta parte espiritual y se llegan a ciertas pláticas, acuerdos. Entonces yo paso con esta persona, con este familiar mío, que no quiero decir exactamente quién es, pero es un familiar mío. Yo me voy a vivir con esta persona por un periodo de 3 meses y me voy a vivir con ella un periodo de 3 meses a Veracruz, a un lugar de Veracruz que tampoco voy a especificar el nombre, ¿no? Pero es un lugar en Veracruz. Paso yo 3 meses con mi familiar en su casa para el desarrollo de mis habilidades y de estas facultades que tengo en cuestiones espirituales, y sobre todo fue un periodo iniciático, o sea, un periodo de iniciación dentro de las prácticas formales de brujería, de magia negra y de ocultismo. Y aquí viene lo más fuerte, así que le pido a las personas que son muy sensibles, que se sugestionan mucho o que son personas que fácilmente se amedrentan, pues que se abstengan de escuchar mis palabras y de ver este video, porque sí puede resultar un poco perturbador lo que les voy a comentar. Les recuerdo que este familiar mío pues únicamente se aboca a practicar lo que es la magia negra, ¿sí? El trabajo con seres demoníacos. Entonces, dentro de las primeras experiencias y vivencias que yo tuve con esta persona, pues fue que primero tiene uno que limpiarse, ¿no? Purificarse, ante lo cual pues me llevó a ciertos lugares de la región, unas cascadas, agua, ¿no? Hay que ir al mar, hay que purificarse de ciertas maneras a través de incienso. Fuimos al monte, visitamos lugares importantes como es el cerro, el monte, tuvimos que ir al mar, incluso tuvimos que visitar una cueva muy famosa en Veracruz, que no voy a mencionar el nombre para pues que no se tome como a querer que sea un tema de presunción o que estoy yo presumiendo, ¿no? Simplemente le estoy compartiendo
un poquito de cómo es que fue mi iniciación dentro de estas prácticas, ¿no? Se hizo este proceso de purificación o de limpieza, por así decirlo. Luego, después de esto, vino un periodo de 3 días, exactamente, en donde en esos 3 días a mí me encerraron en un cuarto que estaba en medio de árboles y de mucha vegetación, un cuarto de madera, un tipo así como cabaña, pero era una sola habitación, completamente a oscuras, en donde así apenas y de repente pasaban los rayitos del sol por una ventanita que se tenía ahí, que luego después fue cubierta con paño negro para que no cruzaran los rayos del sol. Este periodo de tiempo fueron 3 días en donde yo estuve encerrado dentro de este lugar. Yo no tenía acceso a nada ni a nadie. Estaba solo dentro de este lugar y con ciertos animales que había ahí adentro, ¿no? La finalidad que en este momento mi familiar me decía era que, número 1, era para que se me presentara el espíritu que me iba a estar acompañando en todas mis prácticas de ahí en adelante, ¿no? Mi guardián, mi protector, mis espíritus guías, etcétera, que me iban a contactar en este periodo de tiempo. Pero también que esto me iba a servir para que mi mente, ¿sí?, mi materia, mi espíritu, se acostumbraran a todas las experiencias que yo iba a tener como brujo a lo largo de mi vida. Y cuando les digo que fueron los 3 días más complicados, más pesados y a cierto punto más traumáticos de toda mi vida, créanlo que es una completa y absoluta verdad. Imagínense ustedes estar 3 días encerrados sin tener contacto con nada, sin tener contacto con nadie, ni siquiera con la luz del sol. Estar completamente a oscuras. Yo tenía que realizar ciertas prácticas que tuve que memorizar en su momento, ¿sí? Y cosas que yo tuve que hacer ahí, de llamamientos, de invocaciones. Lo único que siempre estuvo visible fue un tipo altar así, pues, como improvisado, con una figura de una cabra, un cirio negro de cebo que siempre estuvo encendido en ese lugar, que era una esquina de esta habitación, y era todo lo que había ahí, no había más luz que esa. Ahí yo tenía que realizar ciertas cosas que no puedo comentar porque son secretas. Y en el transcurso del día, porque pues no sabes tú qué horas son, no tienes noción del tiempo, se pierde esto. Yo viví experiencias de apariciones, me hablaban, llegaban cosas, se escuchaban como las láminas del techo como si algo caminara, se me aparecían cosas que yo no sé qué, hasta la fecha pues no sé qué eran, porque eran como tipo de entidades, pero era como entre animal y persona, una cosa muy extraña, ¿no? Voces y muchas visiones que yo tuve en su momento, ¿no? Pero me comentaba mi familiar porque esto me iba a preparar para que cuando yo saliera de ahí, pues yo estuviera fortalecido tanto mentalmente como espiritualmente, y a la hora de que yo llevara a cabo mis prácticas, pues ya no iba yo a sentir ese temor, porque este familiar siempre me dijo que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Una cosa muy diferente, ¿no? Y la energía de todo este tipo de presencia es una energía bastante poderosa que te impone el momento, y que si tú no estás acostumbrado, pues entonces puedes incluso hasta trastornarte. Estamos hablando de la cuestión psíquica, la cuestión mental de cada persona, ¿no? Si tú no tienes esa fortaleza, esa práctica, o no estás acostumbrado a recibir la presencia de esa energía, pues te puedes hasta trastornar, ¿no? Y imagínense la dificultad de permanecer dentro de ese lugar, a pesar del miedo, a pesar de la desesperación, a pesar de la ansiedad, todo lo que eso implica, el escuchar, el sentir cosas que te hablen, que se aparezcan cosas, que esas experiencias, créanlo que no se olvidan,
son cosas que te marcan el alma ya de por vida, porque las marcas en el alma pues no se borran, no trascienden. Y es una cuestión que yo tuve que vivir ese periodo de preparación para lo que posteriormente iba a ser la iniciación. Después de que pasan estos 3 largos días, 3 traumáticos días muy fuertes, porque fue de experiencias paranormales que luego les iré contando poco a poco, ¿no? Pero después de esto, entonces viene lo que es la iniciación en diferentes lugares estratégicos, como lo es el monte, la cueva, una laguna, así diferentes lugares, ¿no? En los que me presentan y se invocan ciertas entidades, se hace un ritual iniciático, se hacen ofrendas, incluso hasta sacrificios. Cuando a mí me toca que me lleven a la cueva, una cueva ahí muy famosa, hay que llevar un animal, ahí se lleva un gato. Entonces ese gato le tienen que pasar ciertas cosas y se ofrece a esta entidad superior, a esta entidad suprema, ¿no? Pero todo tiene una forma de ser que no puedo contar, no puedo ser tan específico porque luego puede haber problemas o quien lo toma mal. Pero se hace este sacrificio y este ofrecimiento y se pide que esa entidad responda si está aceptando la ofrenda, si es de su agrado. Entonces se da ahí la manifestación de la entidad a través de ruidos, señales, dependiendo, hay que interpretar, hay que tener mucha conciencia para que puedas interpretar si la señal o la señal que te están dando es una señal positiva o una señal negativa, ¿no? Pero hubo mucha manifestación en este lugar. Cuando tú estás ante la presencia de una entidad o de un Dios como tal, sientes mareo, incluso te tiemblan las piernas, el temor de repente te quiere invadir, ¿no? Una cuestión así como si te fueras a desmayar, como que no alcanzas a agarrar aire, no respiras de manera apropiada, te quieres como desmayar, cosas así, ¿no? Que esto es provocado por la presencia de la entidad, por la energía que de esa entidad emana y un tanto por la misma sugestión del ambiente en el que está, ¿no? Pero fue algo que también tuve que pasar para poder iniciarme en ese tipo de práctica, ¿no? Luego ya después ahí pues se te pregunta si tú quieres hacer algún trato, algún pacto, es el momento en que tú lo puedes realizar y ya si tú accedes a hacer algo pues ya es otro tipo de ceremonias, ¿no? Y cuestiones que se tienen que trabajar. Pero a grandes rasgos estas son la manera en la que se dio mi iniciación y las formas que tuve yo que pasar. Ahora, es importante también explicarles que este familiar que me inició en ese tipo de práctica, pues dentro de la magia negra, pues sí, el rango que ostentaba, pues era bastante fuerte. Y yo me di cuenta de esto no porque me lo dijera, sino por las prácticas que se realizaban en su casa. Este familiar tenía en su casa un pedestal o un poste así como los de luz, como los de electricidad aquí en México, que es de Comisión Federal de Electricidad. Tenía un poste de estos, parecido a estos, pero tenía una como basecita para pararse, como cuando ponen a Cristo en el madero de la cruz, que es el tronco de madera y luego una base como para poner los pies. Pues para no hacérselas muy larga, había días en donde este familiar se paraba en este poste sin ropa, completamente libre de ropa, con el cuerpo expuesto, y amarrábamos a esta persona al poste, y sí, así como ustedes lo escuchan, atábamos a esta persona al poste, completamente con una soga. Y ahí duraba esta persona 3 días y 3 noches. Aunque se escuche imposible, aunque se escuche como algo fantasioso, es un hecho completo y absolutamente cierto y verdadero. Ahí la persona hacía sus necesidades, todo ahí le asistíamos
Y yo recuerdo cómo a ciertas horas de la noche, cuando caía el sol, recitaba ciertos versos o palabras, oraciones, no sé qué era, porque no los decía en voz alta, sino como para ella misma, como entre dientes. Y era una especie de lengua o idioma para mí desconocido, porque estaba muy rara la cosa, batallé yo para entenderle, porque entre hablaba quedito y luego en un idioma que yo desconocía, pues era un poquito inteligible lo que decía la persona, ¿no? Entraba la noche y empezaba a hacer estas como oraciones, ¿no? Nos pedía que quemáramos ciertas plantas en un fogón, y recuerdo que este fogón pues tenía que ser la madera con que se prendía de cierto tipo de madera, no era cualquier tipo de madera, a veces era nogal, a veces era cedro, etcétera, ¿no? Cosas así. Otras veces era pino, dependiendo lo que fuera a ser, ¿no? Y se quemaban estas plantas en estas maderas y con ciertos perfumes y cosas, y aquello era una cosa pero bárbara, porque de las primeras veces que yo presencié estos actos, yo recuerdo que al momento de que esta persona hacía sus invocaciones, sus oraciones, sus llamamientos, era como, ¿cómo decirlo? Papalotear así de alas de pájaros, yo no sé si eran cuervos o qué era, pero una cantidad impresionante de pájaros que aleteaban así alrededor y gritaban, graznaban como si fueran garzas. Luego en otras ocasiones era un llorar de los gatos así terrible, porque si ustedes tienen un gato o han convivido con un gato o así, sabrán que los gatos parece que hablan como si fueran niños, una cosa así que chillan, muy extraño, que hasta parece que hablan. Y así pasaban cosas, o un ladrido de perro impresionante, así una cosa muy extraña. Era una manifestación bastante fuerte la que se llevaba a cabo cuando esta persona pues estaba en el pedestal, ¿no? Ahora, ahí no para la cosa. Tenía como un chicote especial, como de un cuero, y se le tenía que azotar en su materia, en su cuerpo. Imagínate tú lo que estoy diciendo. O sea, pon atención a mis palabras, se azotaba el cuerpo de la persona mientras permanecía ahí en el pedestal. Y eran azotes fuertes. Y yo recuerdo que la materia, o sea, su cuerpo se abría, y emanaba sangre, o sea, sangraba la persona de las heridas que le provocaban los azotes. Y ahí permanecía 3 días con sus 3 noches. Al terminar este periodo de tiempo, se desamarraba la persona, se bajaba la persona y ya estaba esperando en el suelo una manta blanca con una cama de albahaca y otras plantas que no puedo revelar. Luego se acostaba la persona sobre esta cama de plantas y se le ponía otra sábana blanca arriba con otras plantas, ¿no? Ahí duraba la persona como 6, 7 horas aproximadamente, y de repente de la nada se levantaba como si nada, sin ni una sola cicatriz en el cuerpo. Parezca cierto o falso, es algo que me importa un carajo. Yo únicamente le estoy transmitiendo lo que yo viví, lo que presencié, mis experiencias dentro de estas prácticas. Si ustedes lo quieren creer o no, es asunto de ustedes. Cuando pasaba este periodo de tiempo, entre casi siempre era como 6, 7 horas, se levantaba mi familiar como si nada, sin ningún rasguño, sin ningún moretón, como si nada, con una fuerza impresionante. Y de ahí empezaban a llegarle una cantidad de verdad infinita, exagerada de clientes. Muchísimas personas que le visitaban, que le llevaban centenarios, que le regalaban cosas, camiones, una cosa impresionante, de verdad. Y ahí fue cuando yo descubrí el poder tan grande que tienen estas prácticas. Platicando con mi familiar, pues entonces me confiesa en cierto punto, en cierto momento, que lo que hace es un fortalecimiento espiritual, un fortalecimiento mental, pero una ofrenda hacia el demonio, una ofrenda de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, pero que a la vez a ella le servía para demostrarle al demonio pues que ella también podía, que no nomás él, que ella también tenía fortaleza, que tenía fortaleza espiritual y que tenía fortaleza en su materia, y que nada ni nadie le iba a doblegar.
era una manera de mostrarle al demonio que ella también pues era fuerte y que como para estar a la par, por así decirlo, una cosa así me imagino. Pero esto fue lo que ella me dijo, que era un fortalecimiento de su materia, en su espíritu, pero que también era una manera como de retarlo a él o mostrarle que pues para ella el sufrimiento no era absolutamente nada, ¿no? Entonces fíjense lo fuerte de estas experiencias. Ya luego les iré platicando poco a poco conforme yo vea que les agrada el video, que les llama la atención y me hagan sus preguntas, pues ya veremos si continuamos con otra parte o si lo dejamos por ahí. Les pido que se suscriban a mi canal y que compartan los videos que consideren más interesantes para que de esta manera seamos cada día más personas quienes descubramos cómo son las prácticas en verdad y que no nos dejemos llevar por cuanta tontería abunda hoy día en internet. Gracias y buenas tardes.